Galácticos, muchos me preguntáis, ¿pero qué has hecho, Alex? ¿Qué has hecho para perder 32 kilos en solo 4 meses? Haber hecho varias cosas, lo he explicado en el programa, ayuno intermitente, pero he hecho algo también que es importantísimo, que es regular mi glucemia. ¿Qué quiere decir? No tomo alimentos procesados ni ultraprocesados, he disminuido al mínimo los azúcares, también los carbohidratos, y eso me ha ayudado muchísimo, no solo a estar cada vez más cerca de mi peso ideal, sino también a tener mucha más energía, mucha más vitalidad, a dormir mejor, a enfadarme menos, es decir, tengo menos ataques de ira o ansiedad que antes, ¿eh? Y por eso hoy quería hablaros de eso, de cómo poder precisamente regular nuestra glucemia, porque no solo se trata de la salud física, estamos hablando de la salud emocional, mental y espiritual. Y para ello hemos invitado a Elena Carrió. Ella es bióloga, trabajó en investigación médica para la industria farmacéutica hasta el año 2010, el año en que ella decidió cambiar de rumbo y dedicarse más a las personas, de una manera mucho más próxima y no a través de una gran farmacéutica. Elena, bienvenida a Galaxia. Muchísimas gracias, Alex. Un honor estar aquí. Estuviste en la industria farmacéutica y dijiste dejarlo. ¿Por qué? Bueno, porque mi intención siempre ha sido, cuando estudié biología y me especialicé en biología sanitaria, ha sido siempre promover la salud. Por un lado, promover la salud y por otro lado, entender qué es lo que nos hace enfermar. Y bueno, pues en ese momento, con esa edad y con la formación que tenía, pues mi idea era hacer investigación, investigación de laboratorio, investigación médica, y fue por ahí por donde empecé. Pero bueno, la vida va dando vueltas, vamos aprendiendo y hubo muchas cosas que me hicieron ver que realmente ahí no era donde yo quería continuar. Y no digo que no pueda ser útil, pero no era lo que a mí me hacía sentir bien ni me hacía que tuviera mucho sentido. Yo veía que la prevención pues no se tiene apenas en cuenta, que no se tiene en cuenta el enorme valor terapéutico que tienen los alimentos o lo que pueden ayudar a reequilibrarnos y al mismo tiempo el daño que nos pueden hacer, ¿no? Cuando no son los alimentos adecuados. Y al final pues vi que no era mi camino. Siempre me ha encantado la alimentación, la cocina, siempre he procurado alimentarme bien. Claro, en los últimos años pues eso ya ha hecho un salto cuántico, ¿no? En mi vida, pero es algo que siempre estuvo presente y me encanta cocinar. Empecé a hacer cursos y vi bueno, que el tiempo se paraba, que estaba en conexión total y que podía aportar mucho más por esa vía. Hablaremos Así, de qué significa realmente alimentarse bien, porque hay mucha confusión, ¿eh? Con eso. todo un Pero ahí tema. me gustaría sobre todo dar algún dato biográfico de Elena, porque es importante saber todo su recorrido. Elena, poco después de dejar la industria farmacéutica, la investigación en la industria, porque lo ha seguido investigando, se mudó a Nueva York, donde se graduó en 2011 como chef de cocina natural en el Instituto Natural de Gourmet por la Salud y las Artes Culinarias. Es también experta en nutrición holística y actualmente está en vías de certificarse como facilitadora de EFT o tapping, una técnica que muchos conocéis que es de liberación emocional muy eficaz y fácil de aplicar. Y eso está bien porque cuando uno quiere alimentarse mejor, quiere evitar problemas o trastornos, tiene que ir al origen también, al factor emocional, ¿no? ¿Por qué Eso. comemos más de la cuenta muchas veces? ¿Por qué necesitamos una ingesta mayor de carbohidratos que la que necesita nuestro cuerpo? Porque a veces necesitamos consumir más azúcar de lo que realmente necesita nuestro cuerpo, ¿no? Allí hay un factor emocional. Desde 2011 se dedica a acompañar a personas que desean tomar las riendas de su salud y su bienestar a través de una alimentación saludable y consciente, y además es la creadora del máster online de cocina natural y alimentación consciente, un curso de 9 meses en el que aprendemos a alimentarnos y transformar nuestra relación con la comida y con nuestro cuerpo. Y eso está muy bien. Me encanta, Elena, que sea un proceso largo. Yo creo en los procesos largos. Yo no creo en los procesos cortos. No creo en los cursos de 2 horas o de un fin de semana y que eso te vaya a cambiar la vida. Necesitas un tiempo, un proceso. Y 9 meses, yo os lo digo, es una duración perfecta porque es a ver, ¿cuánto tardamos en gestarnos, ¿no? En el vientre de nuestra madre? En el útero de nuestra madre. 9 meses. Eso Nueve es. meses es la duración ideal. Primero de todo, Elena, a ver, porque se habla mucho de la glucemia. ¿Qué es la glucemia?
Eso, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la glucemia? Pues la glucemia es la medida de cuánta glucosa tenemos circulando en la sangre. Entonces, es algo que normalmente vamos a ver siempre cuando nos hacen una analítica, nos van a medir la glucosa basal, es decir, cuánta azúcar hay en sangre cuando estamos en ayunas, ¿no? Que en principio cuando vamos a hacer una analítica suelen haber pasado 10, 12 horas. Entonces, esa glucemia evidentemente va a fluctuar a lo largo del día. Cuando tomamos una comida, vamos a tener una subida de esa glucemia, va a aumentar el nivel de glucosa en sangre, sobre todo si esa, como tú decías antes, Alex, si esa comida es rica en carbohidratos, pero siempre va a haber una subida más o menos marcada de los niveles de glucosa. Esa glucosa es un combustible para nuestras células, pero claro, en la cantidad adecuada, en el momento adecuado y con el metabolismo adecuado. Pero es algo que puede variar mucho. Si nos lo medimos a lo largo del día, como puede hacer un diabético con un glucómetro, pues vamos a ver que va a fluctuar dependiendo de muchas cosas y no solo de lo que comamos. Recuerdo un programa que hizo en la televisión, creo que fue en La Sexta, Alberto Chicote, de Pesadilla en la Cocina, pero hacía un programa precisamente de cómo mejorar los hábitos alimentarios y en un capítulo lo dedicó al azúcar y se fue a un supermercado cualquiera y empezó a comprar productos que aparentemente eran naturales, que no tenían por qué estar muy procesados, pero empezó a mirar en las etiquetas. Todos llevan azúcar. Claro, el azúcar es un poderoso conservante también. Y al final compró productos que aparentemente eran saludables, pero luego comparaba el azúcar que llevaba. Claro, comemos mucho azúcar. Tanto azúcar que yo creo que es lo que ha hecho, no sé, Elena, corrígeme si estoy equivocado, ha hecho que se dispare la diabetes en el mundo. La El diabetes es origen de uno de la los diabetes. problemas que tenemos ahora, que empezó en Estados Unidos, que siempre van un poquito por delante, pero que lo vamos viendo en muchos países. Diabetes de tipo 2, que es una diabetes que se puede revertir en muchos casos, pero yo creo que está, por un lado, la alimentación moderna, que es más procesada, como tú dices, Alex, y más hidratos de carbono, y luego está el estrés de la vida Mm, moderna. Y las dos sí. cosas influyen. Y si tomamos mucho más azúcar del que somos conscientes que tomamos. Y hay que leer etiquetas. Yo es algo a lo que invito siempre a mis alumnos, a que lean las etiquetas y miren cuántos azúcares hay en lo que estamos tomando. Ya no solo los que añade la industria, ¿no? Como conservante o para, digamos, estimular los sabores, sino también los azúcares libres que hay en un alimento procesado, ¿no? Hay ciertos alimentos que pensamos que son saludables en los herbolarios y no lo son tanto. Pongo un ejemplo de alimento que pensamos que es saludable, pero que no lo es. Pues hay un ejemplo buenísimo que siempre todo el mundo se suele quedar un poco en shock, que son las tortitas de arroz o de maíz, ¿no? Típico de las tiendas ecológicas, muy habitual en personas que han dejado el gluten por diferentes razones y necesitan una alternativa al gluten, algo que es crujiente como el pan o como los crackers. Y bueno, pues algo que también se da a los niños. Y las tortitas de arroz, pues ¿cuánto se parecen a un grano de arroz? Pues nada, ¿no? Nada. El índice glucémico de las tortitas de arroz es más alto que el del azúcar blanco. Y yo sé que esto a veces puede causar un Dios. poco de impacto, pero no es algo que debamos comer cada día. Yo no lo recomiendo. Puede ser un día que Elena, no. ¿cómo Sí. podemos saber el índice glucémico de los alimentos? Podemos saberlo consultando tablas. Y hay muchas páginas web. El doctor Montignac es uno de los primeros médicos que empezó a hablar del índice glucémico. Y en su página web se pueden consultar los índices glucémicos de muchos alimentos. Hay muchas tablas a disposición. Yo a mis alumnos siempre se las doy. Pero hay muchas cosas ahí a tener en cuenta, Alex. Por un lado, todo alimento que es tal cual nos lo da la naturaleza puede tener un índice glucémico medio o más bien bajo. Es muy difícil que en la naturaleza haya cosas con índice glucémico alto. Hombre, claro, no forma parte de lo que es natural. Tienen índice glucémico alto todos los alimentos que el hombre ha procesado o que ha modificado, ¿no? Como cuando refinamos las harinas, quitando la cascarilla a los cereales, cuando utilizamos diferentes ingredientes para crear endulzantes muy concentrados, como el azúcar blanco, pero también como muchos siropes. Todo eso es lo que eleva el índice glucémico del alimento. Y lo que es el índice glucémico al final, por si alguien no lo sabe, es lo que nos indica cuán susceptible es un alimento de producirnos un pico de glucosa muy marcado en sangre. Y eso puede provocar, como decíamos antes, una diabetes tipo 2, provoca obesidad. ¿Cuáles son las otras patologías o problemas que nos puede llevar para nuestro cuerpo y, por qué no también,
para nuestra mente, ¿no? El hecho de comer alimentos que nos den ese pico de glucemia, ¿no? Esa subida de azúcar. Pues muchos problemas. Para mí, principalmente cuando tenemos picos de glucosa en sangre, vamos a aumentar nuestro nivel de inflamación, porque van asociados, ¿no? Cuando tenemos niveles altos de glucosa, esto activa la secreción de determinadas sustancias proinflamatorias en nuestro organismo. Y hay muchas otras cosas que pueden producir inflamación, alimentos que no nos sientan bien, infecciones, un montón de cosas. Entonces, esta inflamación, si se cronifica, acaba generando muchos otros problemas de salud. Y también aumenta el dolor crónico. Las personas que tienen dolor crónico por la razón que sea y tienen una alimentación muy rica en alimentos de alto índice glucémico, sienten más dolor crónico. Pero además es que cuando tenemos estos picos de glucosa, si no tenemos una actividad física, si somos personas sedentarias, si no nos movemos, lo que va a ocurrir es que el cuerpo o utiliza esa glucosa y la envía a los músculos porque estamos moviéndonos, o la va a almacenar en forma de grasa. Entonces lo que vamos a tener es aumento de peso, vamos a tener aumento de nuestro cinturón abdominal, de la grasa visceral, que es esa que es más peligrosa, más difícil de eliminar, y problemas cardiovasculares, muchos problemas cardiovasculares, porque eso favorece que aumente el colesterol, los triglicéridos, el exceso de azúcar en la sangre daña el interior de los vasos sanguíneos, y un sinfín de problemas que podemos llegar a tener, y nuestro estado de ánimo es más inestable. Es decir, yo eso lo he notado mucho porque hace muchos años sí tomaba alimentos azucarados de forma habitual y he notado mucha diferencia en eso. El estado de ánimo es eufórico después de haber tomado azúcar, pero cuando después nos da el bajón de glucosa, que es muy marcado después de una hiperglucemia, estamos cansados, estamos apáticos, no estamos creativos, no tenemos inspiración, lo vemos todo negro. Y claro, en los tiempos que estamos viviendo ahora, que yo creo que es muy importante que podamos mantener ese equilibrio emocional interior para hacer frente a lo que pasa, pues todo eso no nos ayuda. Y la concentración mental tampoco. La concentración mental baja muchísimo cuando tenemos un pico de glucosa. Perdemos el foco, estamos No vivimos en descentrados. el presente. El problema de no estar No, presentes. Que es algo, yo creo que es el principal mal que tenemos ahora mismo en la sociedad, ¿eh? No solo por cómo nos alimentamos, que nos alimentamos de pena, sino también, claro, los móviles, las tablas, pantallitas por aquí, por allá, que si notificaciones por aquí, notificaciones por allá. Es decir, está todo diseñado, creado para que perdamos nuestro centro, para que no estemos en presente y ser, obviamente, más manipulables, ¿eh? Pero bueno, eso ya sería otra tertulia, otro debate. Hoy nos eso centrará daría sobre para todo mucho. cómo alimentarnos mejor, ¿eh? Para bajar nuestro índice de glucosa en la sangre, que no nos den esos picos, recuperar nuestro equilibrio en la salud, recuperar, ¿por qué no?, nuestro peso ideal, no caer en una diabetes tipo 2 y, como explica muy bien Elena, la inflamación, nuestro organismo se inflama. Cuando el organismo se inflama, claro, es que puedes tener muchos problemas si no vigilas tu índice de glucosa. Por ejemplo, Elena, la artrosis podría ser una de las consecuencias de no tener una alimentación adecuada o de que haya un índice de glucosa elevado en la sangre, por lo de la inflamación lo digo. Puede tener que ver, puede tener que ver, y en cualquier caso lo que hacer es agravarlo. Todo ese tipo de problemas que cursan con inflamación, con dolor, se van a ver agravados cuando tenemos índices glucémicos altos, porque también nuestro cuerpo se acidifica. Y cuando el cuerpo se acidifica, pues eso también con los problemas articulares también los agrava. Al final es que hay muchas cosas que son un círculo vicioso, ¿no? Sí. Fíjate, Elena, el otro día, bueno, estamos organizando un curso que está yendo muy bien, ¿eh? Pero claro, requiere mucho trabajo, hay que estar muy encima, hay que controlar varios factores. Y yo tuve mi momento de estrés en la tarde. Y coincidiendo que tuve un momento de estrés, pasé por delante de una pastelería y había allí un pastel de zanahoria que me decía: Alex, Te llamaba. cómeme, cómeme. Y yo dije: no, no voy a caer, no voy a caer, porque sé los beneficios que me ha traído precisamente tener una alimentación lo más natural posible, lo menos procesada posible, prácticamente sin azúcar, prácticamente sin carbohidratos. Yo soy, ahora mismo os lo digo, soy otra persona. Y mi familia me lo dice: es que casi siempre estás contento. Antes te enrabietabas con cualquier cosa, tenías unos ataques de ira, de cólera, estabas amargado. Pues es que
cuando cambias tu alimentación, somos lo que comemos. Ya sé que es una frase de estas típicas y tópicas que a uno ya incluso le puede aburrir, pero es cierto, somos lo que comemos. Es importantísimo bajar el nivel de azúcar. Pero claro, ahora saldrá el típico que dirá, pues Elena, yo tomo refrescos 00, que no tiene azúcar, entonces eso lo puedo tomar, ¿no? Fatal. Yo siempre vuelvo a lo mismo cuando me dicen, pero ¿y qué hay que hacer? Pues hay que comer comida de verdad. Entonces, lo que no podemos hacer, intentamos hacer mucho en esta sociedad moderna, es engañar a nuestro cuerpo. Y los endulzantes artificiales, que son química, que son cosas producidas en un laboratorio, que tienen un efecto, un dulzor que es incluso hasta 300 veces mayor que el del azúcar, pues están diseñadas para intentar engañar a nuestro cuerpo. Y no funciona. Entonces funciona en el momento, pero no funciona a medio plazo, porque ¿qué ocurre? Cuando yo tomo algo que tiene un endulzante de estas características, sin entrar en que puedan ser cancerígenos y que puedan tener otros problemas, que los tienen, voy a percibir un dulzor súper intenso. Mi cuerpo, mi cerebro va a pensar que hay azúcar en lo que estoy comiendo y va a empezar el páncreas a producir insulina. ¿Qué va a pasar? Que después no hay tal azúcar. Entonces, lo que ocurre cuando tomamos este tipo de cosas es que nos produce una bajada demasiado marcada de glucosa, porque la insulina es lo que hace, ¿no? Se encarga de retirar la glucosa de la sangre y lo que voy a sentir después es muchísima hambre. Está comprobado que los productos light, las bebidas 00, ya no, por no hablar si esas bebidas 00 encima tienen cafeína, que es un excitante, pues el efecto rebote es que siento hambre, siento cansancio, siento ansiedad por comer y encima es que no estoy nutrido, ¿no? Porque estoy tomando algo que mi cuerpo no tiene herramientas metabólicas para procesar, porque es química, no es biológico. Entonces yo esto no lo recomiendo para nada. Entonces, si tenemos ganas de tomarnos algo, ¿qué nos tomamos? Un té, un café, sin ¿Algo azúcar. te refieres a cuando salimos con amigos y queremos Sí, tomar claro, algo cuando salimos y con no amigos, ¿qué sentirnos hacemos? unos bichos raros? Bueno, yo siempre recomiendo que quien quiera tomar alcohol tome una copa de vino, de un buen vino tinto. El índice Tinto. glucémico es mucho menor que una cerveza. Si me voy a tomar una cerveza, pues ¿qué recomiendo yo? Pues que comamos algo antes. Porque claro, si yo he comido algo que tiene proteína o que tiene grasa, pues me va a ayudar a que el efecto de los azúcares que hay en esa cerveza no sea tan marcado. Entonces no es lo mismo que yo me tome la cerveza con patatas fritas, azúcares más azúcares, que me lo tome con aceitunas, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo muy banal. A mí también me gusta mucho el kombucha y cada vez hay más bares que tienen kombucha. Pero Sí. claro, no siempre. Entonces yo lo que recomiendo es desde luego zumos, refrescos azucarados, refrescos que combinan cafeína más azúcar. Entonces puede ser té frío. Hay muchos, aquí en España no es tan habitual, pero en otros países pues hay muchos bares que hacen el té frío artesanal, ¿no? Lo hacen ellos, le añaden limón, le añaden jengibre, infusiones con hielo en verano, pues todo son opciones. Y no exagerar en nada, ¿no? A veces el estrés que me produce tener que privarme de todo lo que me apetece, Ahí está. me produce una hiperglucemia, porque el Claro. estrés sin comer ya produce aumento de glucosa en sangre, por todo un mecanismo Es decir, ¿el estrés aumenta el índice de glucemia? Es decir, sin comer nada, si estás estresado, ¿ya te aumenta el índice de glucosa en la sangre? Eso es. Entonces muchas veces nos culpabilizamos por lo que hemos comido, pero no es solo lo que hemos comido, o a lo mejor ni siquiera es en el estado en que yo lo he comido. Y eso es lo que yo llamo alimentación consciente, ¿no? Esté en paz con lo que coma. Y si un día me voy a tomar una tarta de chocolate porque estoy en un cumpleaños y es un día especial, me lo tomo sin culpa, sin agobios y lo disfruto. Porque, ¿qué pasa cuando yo tengo estrés? Que aumentan mis niveles de cortisol. Mis glándulas suprarrenales, que son estas glandulitas pequeñitas que están detrás de los riñones, encima de los riñones, producen hormonas del estrés. ¿Por qué? Porque piensan que tienen que responder ante una situación extrema, ¿no? Pero claro, ahora las situaciones extremas a las que nos enfrentábamos evolutivamente hace muchos siglos, ¿no? Como que nos persiguiera alguien, una bestia para cazarnos, ¿no? Un león, siempre se pone el típico ejemplo, ahora ya no se producen, pero mi cuerpo responde igual. Entonces, cuando yo tengo niveles altos de cortisol, que estamos diseñados para tenerlos en tiempos muy cortos, para responder a una emergencia, mi cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a liberar de sus reservas de glucosa, va a liberar glucosa a la sangre. La que tenga reservada en el hígado, que tiene una cierta capacidad de almacenar glucosa. ¿Por qué? Porque esa glucosa tiene que llegar a mis músculos si yo tengo que pelear, tengo que luchar, tengo que correr, lo que sea. Entonces, ya solo el estar estresado produce aumento de nuestros niveles de glucosa en sangre. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día, yo creo.
Eso, Elena, querría decir que si uno, por ejemplo, come con sentimiento de culpa, eso le va a engordar mucho más. ¿Qué es lo que pasa a veces, eh? A veces hay Total. personas que siguen una dieta muy restrictiva y una vez a la semana, pues venga, se dan un capricho, pero aunque se den el capricho, se lo toman lo comen con sentimiento de culpa. Y eso puede hacer que les engorde aún más de lo que realmente les engordaría. Si lo están tomando con estrés, van a tener el problema de que su metabolismo se ralentiza y además, cuando estamos estresados, el que está activo es el sistema nervioso simpático, que lo que hace es pues, estar en la reacción de emergencia, de salir corriendo, pero no, nuestro sistema digestivo no funciona bien cuando estamos estresados, porque nuestro cuerpo en ese momento no considera que la digestión sea algo tan importante, no es esencial para la supervivencia. Entonces, esto hace que también tengamos problemas digestivos, que no metabolicemos bien lo que hemos comido. Si me tomo algo dulce con estrés, pues el pico de glucosa seguramente va a ser mayor. Entonces es muy importante que tomemos conciencia de nuestras emociones, de la culpa, de lo que nos exigimos a veces, sobre todo las mujeres, ¿no? Y que disfrutemos de lo que comemos con conciencia y procurando encontrar ese equilibrio, ¿no? En que sea una alimentación razón, con sentido, pero no llevada al extremo. Y yo he tenido muchos Bien. alumnos extremistas y no funciona, no funciona. También lo sé por experiencia propia, porque esa fase extrema pues también la he tenido hace No, muchos yo años, tampoco, ¿no? Elena, ¿eh? Yo lo he comprobado en mí mismo, ¿eh? Es decir, ahí me ha ayudado mucho el no prohibirme cosas tampoco. Es decir, yo, por ejemplo, Es- llega el sábado, estoy en familia o estoy en una celebración o con amigos y yo mi copa, mis 2 copas de vino tinto, porque me encanta el vino tinto, no me las quita ni Dios. ¿Eh? ¿Por lo haces qué? muy Porque me hace sentir bien. Y no me las tomo con sentimiento de culpa, me las tomo diciendo, oye, además he estado toda la semana portándome muy bien, he llevado unos buenos hábitos, pues hoy que estoy en familia con los amigos, voy a celebrarlo. Y os lo digo, no me hace subir peso esas 2 copas de vino, ni hace que No, me sienta peor después. No. A otra cosa si te bebes 4 o 5 botellas de vino, esto ya es otra cosa, ¿eh? Pero bueno, es como todo, es decir, el equilibrio, la dosis y tener una vida que te dé cierta alegría. No puedes vivir estresado, con el sentimiento de culpa, porque entonces viene lo del efecto rebote, ¿no? Que hacemos una dieta, estamos, pues sí, un mes que lo seguimos toda rajatabla, todo muy estricto, nos quitamos un montón de cosas, pasa entonces el mes y volvemos a las andadas. Y no se trata de hacer dietas, no sé si en esto Elena está de acuerdo conmigo o no, sino coger hábitos que podamos seguir toda la vida. O sea, se trata de cambiar una manera de relacionarse con la alimentación. Yo en mi caso lo estoy haciendo, sé que muchos de vosotros también, y por eso es importante hacer entrevistas a profesionales como Elena Carrió, que lo ha investigado, lo ha comprobado en ella misma, en el caso también de sus clientes, pacientes que está acompañando a que hagan un cambio de hábitos en su vida, porque el cambio de hábitos no solo es para adelgazar, es para llevar una vida mucho más saludable, mucho más rica, emocionalmente mucho más estable también, en armonía. A eso nos lleva, ¿no? Elena, ahora mismo la gente que nos está viendo se estará preguntando, pues yo no sé si tengo un buen índice de glucemia o si estoy gestionando bien mi nivel de glucosa en la sangre. ¿Cuáles son los síntomas para saber que la cosa no va bien? Bueno, yo creo que todos si escuchamos a nuestro cuerpo podemos notar cosas. Una de las cosas que vamos a notar es que nuestro nivel de energía es bajo. Y sobre todo que es un nivel que puede fluctuar mucho a lo largo del día. Es decir, tengo momentos de bajón energético que muchas veces, si tiene que ver con el azúcar del desayuno o de la comida, pues son a media mañana o a media tarde. Mucho bajón pues implica cansancio, sueño, falta de concentración, incluso mal humor, tener ansiedad. La ansiedad se va a agravar si yo tengo ansiedad, si tengo problemas con la glucemia, aumento de peso, aumento de la grasa abdominal. Si hemos aumentado últimamente o con todo lo que hemos vivido el último año, vemos que hemos aumentado de peso y no conseguimos eliminar fácilmente esa grasa abdominal. Personas que tienen problemas cardiovasculares, que tienen muy, muy altos el colesterol y los triglicéridos, que el colesterol habría mucho que decir, ¿no? Porque no es tan malo como nos dicen, pero triglicéridos muy altos, colesterol alto, dolor crónico, problemas de insomnio, personas que están muy estresadas, todo eso nos indica que tenemos, y luego, bueno, mayor tendencia a tener infecciones,
a que tardemos más en curar esas infecciones, porque los niveles altos de glucosa en sangre lo que hacen es debilitar el sistema inmunológico. Y también pues la hinchazón después de las comidas, el que después de una hora... También otra cosa muy importante es cuántas horas podemos estar sin comer. Va a depender de cómo ha sido nuestra comida, pero en principio no deberíamos hacer más de 3 comidas al día. Y esto para muchas personas es muy difícil porque están picando todo el tiempo. Sí. Si yo a la hora o 2 horas de comer tengo hambre, algo no anda bien. Entonces, ¿esto que recomiendan de hacer varias comidas al día, pero comer poco? No. Mejor 3 comidas, pero bien. Saciarse bien. Hay que personalizar la situación de cada cual, ¿no? Entonces, Sí. hay situaciones en las cuales hay personas con una capacidad digestiva mínima y yo siempre digo que cada caso es único, pero en general yo no recomiendo eso porque cada vez que abrimos un proceso digestivo, si hay inflamación en el intestino, estamos volviendo a crear un proceso inflamatorio. La digestión toma energía de nuestro cuerpo, con lo cual cuanta más energía invierte mi cuerpo en digerir, menos me queda para otras cosas, para tener ideas creativas, para tener inspiración, para Ahí está. disfrutar, para estar alegre, para poder hacer más actividad física, para un montón de cosas. Entonces, bueno, pues Y yo creo que se nota mucho si uno se alimenta bien, Elena, que después no te coge sueño. Es lo típico de después de comer, que te entra como sueño y te vas a hacer la siesta. Eso ya sería un síntoma de que nos hemos alimentado en exceso o hemos comido más de lo que nuestro cuerpo necesitaba. Esto que dice Elena es cierto. Es decir, y esto, los que hacemos ayunos, por ejemplo, o en mi caso, ya sabes que una de las técnicas, que además le preguntaré a Elena si le parece adecuado o no, y una de las técnicas que he empleado estos meses para ganar energía, vitalidad y llegar a un equilibrio también físico, emocional, es el ayuno intermitente. Es decir, yo siempre dejo entre la última comida del día y la primera comida del día siguiente, dejo 17 horas, mínimo, 17 horas. Acabo de comer a las 4 y ya no como nada hasta las 9 de la mañana siguiente, ¿no? A mí eso me ha ayudado a regular y me ha ayudado a ser más creativo, a tener más concentración. ¿Por qué? Porque la energía de mi cuerpo no la utilizo solo para la digestión, sino que la utilizo para otras cosas. Elena, te refieres a eso, ¿no? Es decir, ganar tiempo para que nuestra energía se emplee más en la creatividad y en otros aspectos que son igual de importantes que la alimentación en nuestra vida. claro, me refiero a que comamos, es eso, y también que comamos con hambre realmente. O sea, si Comer con hacemos hambre. tantas comidas al día muchas veces es por aburrimiento, por nerviosismo, porque no sabemos cómo gestionar las emociones que en ese momento sentimos, pero no tenemos hambre. Esto es un trabajo que yo hago mucho con mis alumnos, de distinguir qué es hambre realmente fisiológica de lo que es hambre de otras cosas, ¿no? Y esto es lo primero que tenemos que identificar, sin sentirnos culpables. Pero si no dejo pasar mínimo 3 o 4 horas entre una comida y otra, pues probablemente lo que ocurre en medio es que no esté comiendo con tanta hambre. Y si tengo hambre es porque me dan hipoglucemias, porque lo que como me produce picos de glucosa. También puede haber muchas otras causas, evidentemente, pero la idea es que hagamos comidas completas en las cuales tenemos grasas, tenemos proteínas de calidad, cosas que nos sacian para poder aguantar suficientes horas hasta la siguiente comida y no ir haciendo pequeñas comidas en las cuales hay muchos azúcares y hay excitantes, ¿no? O el típico café, y no nos dejan satisfechos. Entonces al rato, y luego además, si lo que estamos comiendo no tiene realmente un valor nutricional en cuanto a vitaminas, minerales, a todo eso que no viene en las etiquetas nutricionales, ¿no? Del supermercado, si no hay de eso, mis células van a decir, oye, yo no he comido, ¿no? Necesito que me des algo, pero algo que tenga comida para mí. Claro. Antioxidantes, minerales, vitaminas, todas esas sustancias fitoquímicas, ¿no? Hablaremos Entonces, la de razón de... platos y alimentación que precisamente nutren nuestras células. ¿Tú qué opinas, Elena, del ayuno intermitente? ¿Va bien? ¿No va bien? Depende. Entonces, lo que tú has compartido ahora de las 17 horas puede funcionar en muchas personas, y todo lo que sea hacer un ayuno más prolongado, es decir, cerrar la ventana de horas que estamos comiendo y digiriendo y tener una ventana mayor de horas de ayuno, es un regenerador celular, es un reparador metabólico, pero no es lo mismo en hombres que en mujeres. Entonces, para mí el ayuno intermitente tiene que ser personalizado, y lo primero que tenemos que hacer es no comer cuando empieza el día hasta que no tenemos hambre, ¿no? Eso es lo primero. Empezar a educar este hambre, y cuando yo sienta hambre, pues entonces comer, pero muchas veces desayunamos
sin saber si realmente tengo hambre. Pues es la costumbre, es lo que toca ahora, si luego tengo que salir a trabajar y si no desayuno ahora. Entonces, cuidado con eso. Yo lo que recomiendo es alargar ese ayuno hasta que sintamos la necesidad de comer, que además se disfruta mucho la comida si comemos con hambre. Pero en hombres y mujeres esto es diferente. Los hombres responden mucho mejor al ayuno intermitente, así prolongado como el que tú dices, Alex, porque el ayuno puede ser a partir de 12 horas, 12, 14, 16, o puede ser incluso más, de forma puntual. Pero las mujeres no, porque claro, nuestro equilibrio hormonal es muchísimo más complejo, porque bueno, pues tenemos este papel de crear vida y entonces eso lo complica. Entonces, un ayuno muy prolongado en las mujeres puede llegar digamos, a producir problemas en el ciclo menstrual. Entonces, yo ahí iría con más cuidado y en determinadas personas, en personas por supuesto que tengan trastornos de la conducta alimentaria, que tengan mucha ansiedad, este tipo de situaciones hay que vigilar. Pero el cenar más pronto, más ligero y alargar el ayuno por la mañana tomando líquidos, bebiendo infusión, bebiendo agua con limón, creo que esto beneficia a la gran mayoría de la gente. Hay que decir, porque mucha gente me está preguntando ahora en el chat, Elena, que les gustaría precisamente aprender contigo a alimentarse mejor, adquirir hábitos sencillos, ¿no? Precisamente para poder hacer ese cambio en su vida, tener cada vez una mejor salud física, emocional, estar en armonía, estar en equilibrio. Y para eso, Elena ha creado un reto, el reto gratuito Regula tu glucemia, disfruta de más salud, vitalidad y alegría. Este reto tendrá lugar del 20 al 27 de septiembre y constará de 3 encuentros en directo a través de Zoom, además de un grupo de apoyo en Telegram. Recordad que es un reto gratuito, lo cual a mí eso pues me encanta porque es una manera de acercaros, que otra manera de comer, otra manera de alimentarse, de relacionarse con la vida es posible. Háblanos de ese reto, Elena. Bueno, pues es un reto que he creado porque pienso que ahora mismo este es uno de los problemas principales que tenemos. Y creo que hay muchas personas que no saben cómo regular su glucemia, incluso alimentándose bien, tienen diferentes problemas, ¿no? Entonces, el objetivo del reto, por un lado, con los encuentros en directo, es dar esa información que ayuda a que yo tome conciencia, ¿no? De que haga 1 más 1, 2 y vaya conectando los puntos. Y luego la parte transformadora la vamos a hacer con ejercicios, propuestas, reflexiones que yo voy a ir proponiendo. Y luego tenemos ese grupo en el cual yo creo que siempre el estar en comunidad, cuando estamos intentando cambiar algo o tomar conciencia de cosas que a veces cuestan un poco, ¿no? Porque los cambios de hábitos siempre cuestan, pues estar en grupo nos da mucha fuerza, porque vemos que hay otras personas que están en la misma situación, que juntos podemos, que no somos bichos raros, que no nos pasa nada raro. Y ese es el objetivo, ¿no? Que podamos entender mejor qué es lo que pasa, qué lo causa, en mi caso concreto, cómo me afecta y qué puedo hacer yo, en mi caso concreto, para transformar eso, implementando nuevos hábitos, tomando conciencia de cosas y haciendo pequeños cambios. Yo no creo en los grandes cambios drásticos, por eso también mi curso de 9 meses, sino en pequeños cambios, pasito a pasito, que voy haciendo y de repente un día cuando miro atrás digo, buf, no, lo que tú decías, ¿no? No soy la misma persona porque pasito a pasito, sin agobiarme, pues he hecho un salto cuántico. Y es lo que vamos a hacer. El salto cuántico. Me encanta eso. Reto gratuito. Regula tu glucemia. Disfruta de más salud, vitalidad y alegría. Reto que se llevará a cabo entre los días del 20 al 27 de septiembre. Recordad, 3 encuentros en directo a través de Zoom, además de un grupo de apoyo en Telegram. Gratuito. A quien se quiera apuntar, Elena, ¿qué tiene que hacer para apuntarse a este reto? Pues tiene que acceder a mi página web y ahí al entrar verá directamente una ventana donde puede inscribirse. Le La llevará a página otra web, página. ¿cuál es la página web? Mi página web es elenacarrió.es. Muy fácil. Bien, no sé si la podemos poner en pantalla la página web, elenacarrillo.es, para que la gente sepa dónde tiene que entrar para apuntarse. Porque es básico y además gratuito. Gratuito. No hay excusa, ¿eh? No puedes decir, no, es que no tengo dinero, no me va bien. No, gratuito. Elena Sí, pero Carrió. ahí hace falta querer, eso sí. Entonces, si queremos, lo que vamos a aprender ahí es todo lo que necesitamos saber para empezar a hacer esos cambios. Y en la página web podemos elenacarrió.es. encontrar muchas Ahí más está. cosas. Eso Perfecto. es. Pues ahí me encontráis.
ElenaCarrió.es, ahí os podéis apuntar a este reto gratuito. Pero seguimos hablando, que yo tengo muchas preguntas para Elena. Es que a mí es un tema, os lo digo, me apasiona. Ahora mismo el tema de la Genial. nutrición, la alimentación, me apasiona. A ver, Pues ya somos dos. Elena, vamos al grano. ¿Qué hábitos sencillos podemos incorporar desde ya, desde hoy mismo, para mejorar nuestra glucemia y sentir más confianza y paz interior? ¿Qué podemos hacer ya? Pues el primero es lo que tú decías, Alex, el ayuno intermitente, personalizado, cuántas horas lo puedo hacer, empezar a lo mejor por procurar mantener esas 12 horas, que si termino de cenar a las 8:30 no coma nada hasta las 8:30 de la mañana del día siguiente, empezar a escuchar el hambre natural, en cada persona pues a su ritmo, y no comer cuando no tenemos hambre. Esto es una cosa difícil de hacer, ¿no? Pero esto, ¿a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar mucho dormir bien y dormir suficiente. Este es otro de los problemas que tenemos. La falta de sueño o de un sueño de calidad nos predispone a tener muchos más antojos de dulces, a que nos apetezca más esta comida que tiene un sabor muy estimulante, que nos da el chuto de energía momentáneo, a necesitar más excitantes durante el día, ¿no? Chocolate, café. Entonces, dormir suficiente y acostarse pronto, pronto dentro de lo posible, en España es complicado y más ahora en verano, pero bueno, a las 11 sería perfecto, si no a las 12, y procurar dormir esas 7-8 horas, eso nos ayudaría muchísimo. Y después, controlar el estrés. ¿Cómo podemos controlar el estrés? Pues lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de cuán estresados estamos, que muchas veces no nos damos cuenta. Estamos dentro de ese círculo de que cada día es así, de todo lo que nos demanda el exterior, de todos los estímulos que tenemos del móvil, todo lo que tú decías, de las noticias. Procurar mantener un ambiente a nuestro alrededor tranquilo. Y cuando seamos nosotros, que solemos ser nosotros los que nos producimos ese estrés, ver qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo que me está haciendo sentir tan estresado. Muchas veces son todas las ideas que tenemos sobre todo lo que deberíamos hacer, la comparación con los demás, la autoexigencia, el perfeccionismo. Como suelo decir yo, nos damos mucha caña a veces, ¿no? Entonces, empezar a ser conscientes de eso, meditar 10 minutitos al día para poder conectar con el cuerpo, respirar. Hay muchas respiraciones relajantes, que también lo veremos en el reto, que permiten calmar nuestro sistema nervioso. Y a partir de ahí yo puedo tomar decisiones y elegir mejor, porque estoy más tranquilo. Y luego, pues evidentemente, todo lo que es la alimentación, y empezando por todo lo que ayuda a que mi intestino esté bien. Si mi intestino no está bien, no voy a producir serotonina, porque se produce la gran mayor parte en el intestino, ahora lo sabemos. La serotonina me hace sentir calma, me hace sentir placer, reduce mi necesidad de comer. Entonces, todo lo que vaya dirigido a que tengamos un intestino saludable nos va a ayudar muchísimo. Y una buena flora intestinal. Entonces ahí, pues volvemos a lo que decíamos, alimentos de verdad, tal como nos los da la naturaleza, evitar harinas refinadas y de hecho harinas en general, cuanto menos mejor, almidones, todos esos productos sin gluten que compramos cuando dejamos el gluten, que tienen harina de maíz, almidón de maíz, fécula de no sé qué, fécula de patata, endulzantes, y vigilar también cuántos excitantes tomamos. Porque si yo tomo café, el café es un excitante, es un estímulo para mi cuerpo similar a un pensamiento que me produce estrés. Entonces, cuando yo tomo un excitante, mi nivel de glucosa en sangre aumenta. El momento del día en el que más difícil le es a nuestro cuerpo regular la glucemia es por la mañana. Por eso los desayunos dulces, que es con lo que solemos asociar el desayuno, es lo que más nos perjudica. Entonces, por la mañana, esperar a tener hambre, mientras tanto beber, mantenerse hidratados y tomar alimentos que no tengan muchos hidratos, que no tengan azúcares, que no tengan endulzantes. Fruta puede ser, porque hay fibra, pero también tenemos grasas buenas, tenemos proteína, tenemos el aguacate, los frutos secos, ¿no? Y dejar a un lado esto del café con leche con el pan blanco o con la bollería o incluso el pan integral, ¿no? A muchas personas el café con Por leche y el ejemplo, pan integral. por ejemplo, Ya le... Elena, un buen desayuno. Ponme un ejemplo de buen desayuno. Un buen desayuno, pues podría ser una tortilla con medio aguacate. Esto podría ser un buen desayuno. Para algunas personas esto no va a funcionar porque es un cambio demasiado fuerte. Puede ser fruta, un bol con frutas que no sean frutas muy azucaradas, por ejemplo, no plátano y aguacate y, por ejemplo, unas nueces y aceite de oliva. O puede ser un pan que hagamos con
que sea un pan proteico, que no sea un pan solo a base de harinas, ¿no? Con diferentes harinas, pues harinas de almendras, huevo, Ajá. o podemos utilizar panes que tengan un índice glucémico más bajo, ¿no? Como el Por trigo ejemplo, sarraceno, el sarraceno. trigo sarraceno, o hacer un crepe de trigo sarraceno y rellenarlo con aguacate y pesto, por ejemplo, Qué bueno. o puede ser también jamón, lo que pasa que, bueno, jamón o pavo tendría que ser uno de calidad, que no le añadan azúcar, pero también Jamón podría ser. ibérico. El jamón ibérico, por ejemplo. Podría ser, podría ser Bien. una opción. Cada día tiene mucha sal, pero Pero la sí, otras sal, no cosas es mala pueden la sal tampoco, ¿no? Yo el otro día leía un artículo también de un nutricionista que estamos demonizando la sal y la sal es un componente básico, más importante que el por azúcar supuesto. incluso para nuestro cuerpo. Claro, ¿cuál es el límite de la sal? Bueno, la cuestión también es qué tipo de sal, ¿no? Entonces, la sal añadida en grandes cantidades a los alimentos tampoco, pero tiene que ser sal sin refinar. Claro. Sal sin refinar y alimentos que ya de por sí contienen minerales, ¿no? Y la sal sin refinar pues contiene muchos oligoelementos, no es solo cloruro sódico. Entonces sí, yo no soy partidaria de eliminar la sal de la cocina, pero sí de utilizarla con moderación. De hecho, un poquito de sal en los alimentos ayuda a que produzcamos ácido clorhídrico estomacal. Y entonces eso va a ayudar a que digiramos mejor. Qué bueno. Esto ya lo dice la medicina china, ¿no? Eso sería un buen desayuno. Vamos a ver una buena comida. ¿Cómo sería una buena comida? Pues una buena comida es que elijamos, en primer lugar, qué proteína va a haber en esa comida principal. La proteína es lo que más nos sacia, incluso más que las grasas. Sí. Entonces, muchas veces hay personas que comen demasiada proteína a todas horas y hay personas que no comen suficiente. Yo me encuentro con eso en personas, pues, quizás veganas o que llevan una alimentación que no planifican lo que van a comer y entonces les pilla mucho el toro y entonces, bueno, pues me hago una ensalada. Vale, pero en la ensalada, si no hay proteína, yo, ¿qué ocurre? Que a las 2 horas mi cuerpo dice, aquí me falta lo que es la estructura, ¿no? La proteína es de lo que estamos hechos. Entonces, elegir una proteína, que puede ser quien tome proteína animal, pues yo recomiendo pescado azul, me parece una de las más interesantes por el omega 3 que tiene, puede ser pescado blanco, puede ser huevo, puede ser carnes blancas, preferiblemente carne roja, pues yo diría que ocasional quien la quiera tomar, pero que sea de la buena, ecológica o de animales alimentados con pasto. Quien no tome carne no hay ningún problema porque tenemos el pescado o los huevos y luego tenemos las legumbres. Entonces las legumbres son una fuente estupenda de proteínas. No todo el mundo puede tomar legumbres, hay gente que no las digiere bien. Entonces ahí es donde hay que personalizar. Pero es una muy buena fuente de proteína vegetal, igual que los frutos secos. Entonces los cereales no, porque ahí no hay proteína, pero alguna comida puede ser a lo mejor una ensalada con un poco de quinoa y unas semillas, o frutos secos, o las legumbres. Y luego el resto del plato debería de haber verduras variadas, que ahí, dependiendo de la persona, de la estación, pues pueden ser ensaladas crudas, pueden ser verduras cocinadas, poco tiempo, ¿no? Al vapor, salteados, el wok. Y eso acompañado con grasas buenas, ¿no? Pues si esas verduras las puedo acompañar con aceite o con una mayonesa de aguacate o con una mayonesa normal, ¿por qué no? Pero que haya suficientes grasas y esa variedad de verduras, ¿no? Creo que eso es lo que falta muchas veces en las comidas. Si vemos los menús del día de muchos restaurantes, pues a veces en el primero ya hay proteína y en el segundo también hay proteína, ¿no? Si primero me tomo legumbres, un potaje de legumbres y el segundo me tomo un filete o un pescado, pues me he pasado de proteína y me faltan las verduras, ¿no? Ese es un poco ya digo que habría que personalizar, pero creo que esto sería lo que nos ayuda a tener equilibrio. Y una buena cena, ¿eh? Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, yo en mi caso me la salto. Pero si tenemos Claro. hambre y queremos cenar, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Yo ha habido noches, también os lo digo. El ayuno intermitente lo sigo, pero hay días que me lo salto. Si yo llego una noche y tengo hambre, no es apetito, ¿eh? Sé que es hambre, me como algo. Y suelo comer, yo en mi caso, Elena, como proteína. O me hago pavo a la plancha con un poquito de verdura, o me hago 2 hamburguesas de ternera, pero de ternera eco, biológica, que yo sé que es buena, sin nada más. No lo acompaño ni de patatas, como mucho, pues quizá un platito de espinacas o acelgas, y ya está, ¿no? ¿Eso sería una buena cena? ¿Qué sería una buena cena para ti, Elena? Bueno, lo primero, Alex, con la buena cena es que esa cena sea pronto. Entonces esto en España es un reto Uf, importante. Yo lo veo casi imposible. Porque claro, si yo ceno a las 10 de la noche y ceno una comida abundante, aunque sea saludable, pues es que a lo mejor
mi sistema digestivo no lo va a poder procesar y mi hígado pues no va a poder digerir, sobre todo si hay muchas grasas. Entonces lo primero sería cenar más pronto. Proteína, como tú dices, está bien. La proteína, sobre todo en personas que ya han hecho ejercicio, pues después la proteína ayuda a reponer estructuras, ¿no? El músculo. Pero esa proteína pues tiene que ser una proteína más fácil de digerir, ¿no? Quizás las horas centrales del día, las horas en que hay más luz, más sol, es cuando podemos digerir cosas más complejas, ¿no? Por ejemplo, pescado azul yo no recomiendo tomar por la noche, o sea, para cenar, no es por la noche para cenar, o carne roja, pero sí puede ser pavo, como tú decías, o puede ser un pescado blanco, que es más ligero, o puede ser huevo también, y que ahí también haya verduras. Para mí, y compruebo muchas personas que por la noche cenar crudos o una ensalada cruda es un poco más problema, porque tiene un efecto más frío, entonces pueden ser verduras pues en una crema, verduras rehogadas, puede ser un crepe relleno de verduras, pero que estén presentes también. Y la proteína ahí está bien y no abusar de los hidratos, porque por la noche, seguramente, sobre todo si cenamos tarde, lo que va a pasar es que esa glucosa que tengamos en la sangre pues no la vamos a llegar a utilizar. Y por la mañana, cuando nos levantemos, sobre todo si hemos dormido poco, peor, todavía tendremos toda esta glucosa circulando en la sangre. Y si además nos ponemos a desayunar, nada más levantarnos, y ese desayuno tiene más azúcares, pues ya te puedes imaginar, ¿no?, lo que va a pasar. Fíjate, ahora Víctor, nuestro técnico, ponía en pantalla humus, una selección de humus. A mí el humus me encanta, el humus de garbanzo, por ejemplo, ¿no? Claro, aquí vamos a hablar de ello también porque las legumbres, hay nutricionistas que dicen que sí, otros que las demonizan. A ver, ¿hay que tomar legumbres, sí o no? ¿En qué cantidad? Bueno, yo creo que la mayoría de las personas se pueden beneficiar de tomar legumbres. No es recomendable en personas que tengan mucha inflamación intestinal, que tengan permeabilidad, problemas autoinmunes, porque ahí seguramente el intestino no va a poder gestionar esa legumbre. En personas sanas yo creo que sí, que puede ser intercalado con otro tipo de proteínas, pero claro, no se trata de que el plato sea un platazo de legumbres. Volvemos a lo mismo, ¿no? Esas legumbres acompañadas de verduras y de otras cosas, pues que pueden ser incluso un poco de aguacate o pueden ser unas semillas. De hecho, el hummus ya lleva tajín de sésamo, ¿no? Hay un equilibrio. Entonces, lo que no es recomendable es que combinemos esas legumbres con una proteína animal después, porque ya ahí tenemos la proteína vegetal de la legumbre, es suficiente y ya complementaremos si falta algún aminoácido en otra comida, y no añadir patata o otras féculas o tomarlo con pan o otras cosas que aportan más hidratos, porque lo que va a hacer es dificultar la digestión. Las legumbres pues no son alimentos fáciles de digerir, pero yo lo resuelvo mucho con las especias y con el curry. Todo, que eso es otra de las cosas que no he mencionado. La cúrcuma es un Especias. gran regulador de la glucemia y la canela también. Cúrcuma. La cúrcuma y la canela. Y Entonces, la... cuando yo Sí. utilizo un curry de calidad, pues el curry tiene, aparte de otras especias, tiene cúrcuma, tiene canela y tiene pimienta, que es lo que necesitamos para absorber la curcumina. Entonces, todo lo que tomemos que tenga una cierta cantidad de hidratos, si le podemos poner cúrcuma o canela, por ejemplo, a los postres, pues perfecto, ¿no? Y todas esas especias, el comino, el coriandro que hay en un curry, son especias carminativas, que eso significa que nos ayudan a eliminar los gases o a prevenir la formación de gases. Y eso con las legumbres, pues yo creo que siempre es recomendable. Y no es casualidad que el hummus lleve comino, que es una especia carminativa. O sea, Así que en general yo comino, diría comino, repasamos. Comino, cúrcuma, canela, curry, pimienta, pimienta negra. pimienta negra es súper importante porque la cúrcuma, bueno, seguramente ya sabéis todos que la cúrcuma tiene infinitas propiedades, pero la curcumina, que es el principio activo, se absorbe muy mal en el intestino. Entonces necesitamos combinarlo con una grasa porque es un compuesto liposoluble, con lo cual si no hay grasa no lo absorbo bien. Y la pimienta negra recién molida aumenta muchísimo, con unas 5.000 veces creo, algo así, la capacidad de absorber la curcumina. Entonces, cúrcuma siempre con grasas y con pimienta. Eso sería lo ideal. Y hay otras especias también, reguladoras de la glucemia y antigases, ¿no? Pues el coriandro, el comino, el cardamomo, el fenogreco. Son todas especias que se utilizan mucho en la cocina ayurvédica y en la India. Y no es casualidad, ¿no? En el chat me están preguntando mucho, Elena, por la fruta. Porque dicen, ¿no?, que comer mucha fruta.
No, pues quizá no hay que comer tanta, ¿no? ¿Cuántas piezas de fruta al día? ¿Qué fruta comer? Claro, esto depende mucho de la persona. La fruta es un alimento fantástico para muchas personas porque tiene azúcares, pero tiene fibra, tiene agua, tiene vitaminas, tiene un montón de cosas, ¿no? Pero es un alimento que digerimos muy fácilmente y entonces en personas que no tengan una buena capacidad para regular su glucemia, esto les puede producir picos de glucosa o les puede producir fermentación en el intestino. Hay personas que no toleran bien la fructosa que hay en la fruta. Entonces, depende mucho del caso. Yo creo que lo importante es no tomar la fruta de postre, porque es un alimento que se digiere muy rápido y si lo tomamos después de una comida completa nos va a complicar la digestión. Entonces la podemos tomar con unos frutos secos, la podemos tomar con yogur, la podemos tomar con aguacate, pero no después de una comida completa. Y en personas que no tengan problemas con la glucosa, pues sí, pueden tomar 3 piezas de fruta al día o lo que sería como una ración, ¿no? Media taza de frutos rojos. Y claro, aquí pues viene el tema, ¿no? Hay frutas de índice glucémico más alto, pues a lo mejor el mango, el plátano, la fruta desecada, ¿no? Dátiles, tienen mucho azúcar, pues todo esto hay personas que no les va nada bien. Personas con resistencia a la insulina no es recomendable que coman fruta, al menos hasta que puedan mejorar su sensibilidad a la insulina, pero en personas saludables, pues sí. En cualquier caso, las frutas de bajo índice glucémico, que son muchas, pues son las ideales. Todos los frutos rojos, fresas, arándanos, moras, frambuesa, Arándanos. manzana, claro, Fíjate que a mí todo eso. últimamente me están entrando muchas ganas de comer arándanos. No paro. La única fruta que como realmente al día son arándanos. Me lo pongo en kefir, Claro, kefir de cabra con limón. Pongo ahí perfecto. unos cuantos arándanos y ya muy bien. Pero claro, ¿cuándo lo tomamos? Porque tú nos dices, Elena, 3 comidas al día. Pero no es bueno tampoco comer postre o comerlo después. Por la mañana tampoco hay que comer nada que sea dulce. Mejor algo salado, ¿no? ¿Cuándo comemos entonces la fruta? ¿Entre horas? ¿Entre comidas? Bueno, podría ser, pero depende. En el desayuno hay personas que no deberían tomar fruta porque no pueden metabólicamente gestionar esos azúcares, pero no es el caso de todo el mundo, no es el caso de los niños, en la mayoría de los casos. Si yo por la mañana tomo un desayuno en el cual hay grasas saludables y hay proteínas, pues que haya un poco de fruta no es un problema. Por ejemplo, el pudín de chía, ¿no? Que yo enseño siempre a hacer. Semillas de chía, una bebida vegetal que no sea azucarada, ¿no? Como puede ser la leche de almendras, y ahí puedo poner frutos secos, puedo poner aguacate, puedo poner trocitos de fruta. O un batido verde, ¿no? En el cual ponga grasas buenas como aguacate o frutos remojados o leche de coco y puedo añadir un poco de fruta. O sea, eso no tiene por qué ser un problema dependiendo de la persona y de cuánta fruta. Otra opción es, por ejemplo, la manzana la podemos poner en todo, porque no es una fruta problemática si la tomamos, por ejemplo, en una ensalada, ¿no? Una ensalada que hagamos de primer plato podemos añadir manzana. Y otra es tomar la fruta media hora antes de la comida, Ah, si nos apetece. O a lo mejor hay personas que llegan un poco justos a casa y llegan ya con mucha hambre. Pues si yo tomo esa fruta por el camino antes de llegar a casa, pues mi cuerpo, o sea, la fruta se va a digerir en esa media hora, ¿no? A no ser que sean frutas más densas como el plátano, en media hora esa fruta se ha digerido y puedo hacer mi comida completa sin que interfiera, ¿no? Esa es una de las ah. formas que yo recomiendo. Y en personas que a media tarde necesitan pero sí que es verdad que en personas que tengan dificultades para regular su glucemia, no siempre va bien. La Y luego, pues, manzana. Veo que la ¿no? manzana, muchos nutricionistas, ¿no? O asesores nutricionales, os ponéis de acuerdo en eso. Parece que la mejor fruta de todas, a ver, depende de cada persona, pero la manzana, digamos que es la más inocua, ¿no? La que puede tomar todo el mundo sin problema. Sí, es una fruta que tiene muchísimas propiedades, pero también es verdad que por las fibras que contiene, en personas con ciertos problemas digestivos, pues se ponen a morir con la manzana y les produce hinchazón. Entonces, ese caso también está. Pero en general nos gusta porque el índice glucémico es bajo, nos gusta porque tiene mucha pectina, tiene fibras solubles que son muy buenas para el intestino. Y de hecho se absorbe mejor, Alex, cuando está cocinada. Es decir, la Ah, manzana asada, la compota, la compota. porque esta fibra, cuando llega al colon, es una fibra que le encanta fermentar a nuestra flora intestinal, a la buena, ¿no? A la microbiota buena, que es la que queremos que viva ahí, porque es la que nos va a ayudar a tener un buen sistema inmune, a tener un buen humor, a tener energía.
a tener un metabolismo adecuado. Entonces, esa flora intestinal, cuando fermenta esas fibras que están muy presentes en la manzana, lo que va a hacer es producir ciertas sustancias que mantienen el equilibrio del intestino, ¿no? Entonces, eso nos interesa mucho por esa razón. También es un regulador del colesterol. Bueno, tiene muchas propiedades para quien no tenga problema con esas fibras. Por eso nos gusta tanto. Frutos, frutos secos sí, frutos secos no. ¿Qué hacemos? En general, los frutos secos yo creo que son alimentos fantásticos. Pero claro, tomados crudos, no fritos, no requete tostados con sal y todas estas cosas que hay en el supermercado, ¿no? En su estado Natural. más natural posible. Son alimentos muy Almendras buenos. crudas, por ejemplo, las almendras crudas, ¿no? Así al natural, buenísimas. Claro, lo que pasa es que las almendras crudas, Alex, tienen la piel, tiene un montón de sustancias que pueden ser irritantes para el intestino. Entonces yo lo que hago es remojar las almendras con la piel y las dejo por la noche y al día siguiente les quito, se pelan solas, por ¿Y ejemplo, ¿no? estas En que el caso venden de... en el supermercado que ya están peladas? Hay almendra cruda, pero ya pelada, que no tiene la piel. Esas van bien. La almendra repelada va bien, sí, pero no es cruda 100%, porque claro, para pelarla la escaldan en agua caliente. Ya entiendo. Entonces, por ejemplo, para un crudo vegano la almendra repelada no es cruda, pero puede ser una opción porque entiendo que la de remojar y todas Claro, lleva estas trabajo. cosas, claro, pero tomados en cantidades con moderación, o sea, el puñadito, los frutos secos nos aportan proteínas, nos aportan grasas saludables y también son un snack y una forma de saciarse que creo que es muy buena. Otra cosa es abusar porque tienen mucho omega 6. Entonces, bueno, en una dieta en la cual equilibramos con pescado azul, con cosas que tienen omega 3, o con semillas de chía, de lino o de cáñamo, que son las que contienen omega 3, pues podemos equilibrar. Pero ojo con abusar de los frutos secos porque pasa esto, ¿no? Que vamos a tener demasiado omega 6 y poco omega 3. Que bueno, eso daría Antes, para otra. sí. Eso daría para otro programa. Es Eso que daría tenemos para que hacer mucho. más programas, Elena. Y que hay que explicar esto. Es decir, tenemos que ser Claro, conscientes de lo que nos metemos por la boca. No hay más. Porque claro. Y del de ello efecto que depende tiene. todo. Depende de nuestra salud física, pero también emocional, mental, espiritual, creativa. Antes hablabas de las leches. Vaya leche. Mira, el otro día escuchaba una entrevista que hacían en un medio convencional, una radio de estas que escucha mucha gente, y entrevistaban a un doctor, ¿no? Especialista en nutrición, y bueno, se ocupaba un poco de desmontar pues esto que tú y yo decimos en esta entrevista o que dicen otros profesionales, ¿no? Decían ¿no? que el azúcar blanco pues no es nocivo, que es tan bueno el azúcar blanco como el azúcar de caña integral o el azúcar de coco, que es absurdo eso decir que el azúcar blanco es malo para la salud. Luego también decía que la leche de vaca es la mejor de todas, porque las leches vegetales no tienen beneficios, están ultraprocesadas y realmente tienen más inconvenientes la leche vegetal que no la leche de vaca. Claro, yo me ponía las manos a la cabeza, no me arrancaba los pelos, obviamente, no me tiraba de los pelos porque no tengo, pero decía, ¿pero qué está diciendo este hombre? Se está saliendo una radio que va a escuchar muchísima gente, que la gente va a enfermar después de esta entrevista, pero qué barbaridades decía, ¿no? En el caso, por ejemplo, Elena, para ir rápido, el azúcar. Yo últimamente me estoy aficionando al azúcar de coco, porque veo que tiene muchas propiedades. ¿Cuál es el mejor endulzante que hay? La preguntita se las trae. A ver, todo lo que sean endulzantes concentrados, es decir, algo que tal cual así no estaba en la naturaleza, yo no recomiendo tomarlo de forma habitual. Entonces eso quiere decir que el día que me doy el gusto de que me tomo el postre no sé qué, la tarta tal, perfecto. Pero tenemos que tomar conciencia que cuanto más tomemos cosas con endulzantes, aunque sean, entre comillas, naturales, más ganas de dulces vamos a tener. Porque es un bucle y es muy adictivo. Entonces, azúcar integral no va a ser igual que azúcar blanco, porque en el azúcar integral están todos los minerales, están las melazas, ¿no? Los minerales, las vitaminas que hay en el zumo de la caña, no es lo mismo. Pero no deja de ser algo que tal cual en la naturaleza no está, ¿no? Entonces, ¿yo qué recomiendo? Pues recomiendo limitar los endulzantes lo más posible. Muchas cosas las endulzo con dátiles, que bato con agua y hago un puré de dátil, por ejemplo. También tiene sus azúcares, entonces no hay que exagerar, pero eso podría ser una opción. La stevia es una forma de endulzar que no tiene azúcares,
que puede funcionar para infusiones y para diferentes Sí, cosas, pero pero ¿qué claro, con un sabor. stevia? ¿La stevia que está procesada en polvo Ah, blanco que venden en el súper? ¿Qué no, stevia? la hoja de stevia, si tenemos una planta, pues la hoja fresca, si no tenemos, pues hoja seca de stevia en infusión, ¿no? Podemos hacer una infusión con hoja seca de stevia muy cargada y eso lo ponemos en un cuentagotas y nos lo llevamos al bar si nos queremos tomar la infusión y no añadirle el azúcar del bar, ¿no? Por ejemplo, para postres yo encuentro que es un poco más complicado por el sabor que tiene y tiene un retrogusto un poco desagradable. Entonces hay otros endulzantes, pues por ejemplo el sirope de yacón, el monk fruit o fruto del monje, que son endulzantes que tienen un índice glucémico muy bajo, porque por diferentes razones, ¿no? En el sirope de yacón porque la fibra que contiene no se metaboliza en el intestino, ¿no? Y de forma ocasional podemos utilizar el eritritol, que se utiliza en la dieta cetogénica, pero tampoco es algo que yo recomiendo utilizar a diario. Creo que es eso, ¿no? Que tiene que ser más ocasional, ¿no? Lo que no recomiendo para nada es el sirope de agave. El sirope de Anda, agave pues es está de algo... moda. Todo el mundo lo recomienda, Ya, el sirope de agave. por eso lo digo. Porque el sirope de agave, pues también hay calidades, evidentemente, ¿eh? Hay siropes de agave crudos que son de muchísima más calidad, pero el sirope de agave se obtiene de una planta, la misma con la que se hace el tequila, por un proceso que concentra muchísimo la fructosa. Entonces es el endulzante, quitando el sirope de maíz de alta fructosa, que se usa tanto en Estados Unidos, es el endulzante con una concentración más alta de fructosa, que no existe en la naturaleza en ningún alimento. Y esa fructosa, que no es la de la fruta, en nuestro cuerpo produce un montón de problemas. Entonces yo no recomiendo el sirope de agave. Como he comprobado que muchas personas pensando que es más sano lo usan a diario, pues por eso no lo recomiendo. Azúcar de coco. El azúcar de coco con moderación, pero estamos en lo mismo, ¿no? No es algo que en la naturaleza esté tal cual, pero puede ser una opción para un bizcocho en un momento dado o para según qué preparaciones. ¿Por qué el índice glucémico del azúcar de coco es mucho más bajo que el del azúcar o del azúcar integral? Pues es algo que es un arma de doble filo, porque tiene menos glucosa, que al final el índice glucémico es lo que mide, pero tiene más fructosa, porque al Sí. final el coco es una fruta. Entonces, claro, cuidado con esa fructosa, porque en su justa medida y poquito no es problema, pero cuando tomamos comidas con una alta concentración de fructosa, y eso ocurre con comidas procesadas, con sirope de maíz de alta fructosa, con sirope de agave, lo que va a ocurrir es que nuestro hígado se va a congestionar. Esta cantidad de fructosa no la va a recibir como un alimento, la va a considerar más como una toxina. Entonces, cuando tomamos mucha fructosa, tenemos aumento de los triglicéridos, tenemos aumento de colesterol, aumento de la grasa hepática, está relacionado con el hígado graso. Se suprime, cuando tenemos demasiada fructosa en el cuerpo, se suprime la sensación de saciedad, con lo cual no, esto pasa mucho hoy en día, ¿no? Entiendo. No, y sería para otro día para explicarlo, ¿no? ¿Qué pasa con ciertas hormonas? Que no sentimos la saciedad. Y entonces no podemos dejar de comer. Y no Ese es el sabemos por problema. qué. Y es muy desagradable. Es una Volviendo al sensación de falta tema, de sí. control, ¿no? Elena, volviendo al tema de la leche, que es un tema importante que siempre causa mucha polémica. Claro, la leche de vaca es necesaria tomar leche de vaca, sobre todo a partir de una edad, ¿eh? Yo no digo los primeros años de vida, pero la leche de vaca es tan necesaria. ¿Se puede sustituir por leche de avena, leche de espelta? Gran pregunta. A ver, la leche de vaca no es necesaria, porque si no habría vacas por todo el mundo y solo hay vacas en ciertos lugares, ¿no? Entonces, la leche que necesitamos es la leche materna hasta el momento que nos desteten o nos den una leche de sustitución y a partir de ahí tomar leche o lácteos es una opción, pero no es imprescindible. Entonces tiene sus beneficios nutricionales, no los vamos a negar, los tiene, pero tiene muchos otros inconvenientes. Entonces aquí entra un poco la bioindividualidad de cada uno. Cuánto bien o no bien me hace tomar leche de vaca, hay personas que lo toleran mejor y otros que no, y cuánta cantidad voy a tomar y de qué calidad la voy a tomar. Entonces yo personalmente siempre me sentó muy mal la leche, de pequeña me obligaban a tomarla, no me sentaba bien, no me gusta, no me costó nada dejarla, ya solo el olor me resultaba desagradable, pero hay otras personas que, bueno, pues la toleran mejor. Entonces ahí creo que, bueno, pues es ver un poco
cómo es nuestro estado de salud, personas que tienen muchos problemas respiratorios, que tienen mucosidad, que tienen infecciones, los niños con otitis, pues en esos casos, o cuando tenemos una enfermedad autoinmune o ya tenemos mucha inflamación, pues normalmente no ayudan. Pero claro, tenemos que ver la calidad de la leche. Entonces, si vamos a Suiza hace 200 años, pues las vacas que comían, comían pasto. En la hierba del pasto, ¿qué hay? Pues omega 3. Entonces, esa leche, que era una leche cruda, que no se pasteurizaba, no se uperizaba, la vaca no estaba hormonada ni estaba estresada, pues bueno, pues tenía un valor nutricional que no es comparable con el que pueda tener una leche que compramos en un Tetrabric en el supermercado ahora. No, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, al que le siente mal la proteína de la leche de la vaca, pues le va a sentar mal, pero tenemos otro problema con que los lácteos modernos están muy procesados. Entonces, eso en general no va bien a nadie, ¿no? Pero puede haber personas que a lo mejor lácteos de cabra, yogur de cabra, queso de cabra, pues lo pueden tolerar bien. Sí. Los lácteos de vaca son más problemáticos porque la proteína de los lácteos de vaca es una proteína más inflamatoria y más susceptible de producir una respuesta inmune que los de cabra, por ejemplo. Bueno, Entonces yo es un cuento, tema... Elena, yo lo he explicado a veces en el programa, yo cuando era, pues tenía 11 o 12 años, bueno, a mí me diagnosticaron asma infantil, y lo iba arrastrando, ¿eh? Y tuve una época en mi vida, 11 o 12 años, que incluso me llegaron a ingresar un par de veces por ataque de asma. Recuerdo que entonces un médico, esto me lo dijo un médico de ahí, del seguro, ¿eh? Me dijo, de la Seguridad Social, me dijo, ¿tomas mucha leche de vaca? Digo, hombre, sí, pues cada día pues me bebo entre la mañana y la tarde, quizá me bebo 1 litro de leche al día, de vaca. Y él me dijo, suprímela, no tomes más leche de vaca. Un médico de la Seguridad Social, ¿eh? No, un terapeuta alternativo, no, no. Un médico de la Seguridad Social. Dicho y hecho, desde entonces no he vuelto a tener ningún ataque de asma. Me diagnosticaron bronquitis crónica. No tengo síntomas ya de esa bronquitis, desde que me quité la leche de vaca. Yo por eso aquel día, cuando en la radio escuché que el médico recomendó la leche de vaca, dije, ¿cuántos problemas respiratorios va a haber en el país si la gente escucha esta entrevista? Porque yo en mi caso lo he comprobado y en otras personas que han hecho lo mismo también lo he comprobado. Es decir, la leche de vaca causa problemas respiratorios, aumenta la mucosidad. Es como todo, habrá quien la aumentará más, aumentará menos, porque cada persona es un mundo. Pero que, hombre, que no tiene demasiados beneficios o que quizá tiene más inconvenientes que beneficios, es algo que cada vez está más Por su... demostrado. La cuestión es, Elena, ¿cómo lo sustituimos? Porque a mí el café con leche de las mañanas me gusta y me sienta bien. Pues yo me quiero tomar mi café con leche. Yo hago habitualmente café con leche de avena o de espelta, a veces hago leche de almendra, a veces leche de coco, ¿no? Voy variando, ¿no? Y lo endulzo con 2 cucharaditas pequeñitas de azúcar de coco. ¿Eso está bien o no está bien? Buena pregunta. Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que quería decir es que buscar el sustituto de la leche es complicado. Es decir, una Sí, leche vegetal es el sustituto de un líquido blanco por otro líquido blanco, que tiene sí. toda su cosa simbólica, ¿no? Con la madre, hay un significado profundo ahí, pero nutricionalmente no tiene nada que ver. El contenido de proteína, de grasas, etcétera, que hay en la leche, no lo hay en las bebidas vegetales. Entonces, si yo sustituyo, sí que tengo que ser consciente, esto va más bien por las madres, que esto lo dan a los niños pequeños, de que nutricionalmente no estoy cubriendo las mismas propiedades que tenga la leche. Ahora, si lo que yo quiero es tomar mi café con un poco de uno de estos líquidos blancos, que nos pasa a todos, Sí. perfecto. ¿Cuál es mi recomendación ahí? Pues lo menos procesada posible. Si puede ser una bebida vegetal que tenga grasas, mejor. ¿Por qué? Porque si yo tomo café, que es un excitante, el efecto que tiene el café en mi sistema nervioso, en mi glucemia, es mucho más suave si lo tomo con algo que tenga grasa. Por eso en la dieta cetogénica se toma el café con mantequilla o con ghee o con un aceite de MCT, ¿no? Pero lo que puedo hacer es tomarlo con leche de coco o con una bebida que esté hecha con semillas o frutos secos. Leche de almendras, leche de avellana, leche de nuez, de lo que tú quieras, ¿no? Porque entiendo que para muchas personas la leche de coco sabe, el café sabe tanto a coco que no les gusta, ¿no? Aquí es ver un poco, además, una bebida que esté hecha con un fruto seco o una semilla siempre va a tener más cuerpo que una bebida que esté hecha con un cereal, ¿no? Como decías tú, Alex, pues avena,
arroz, espelta. Yo estas no las recomiendo. ¿Por qué no las recomiendo? Porque en el procesamiento que se hace de esas bebidas, los hidratos de carbono que hay en esos cereales se vuelven azúcares simples. Entonces, si yo voy a mirar la etiqueta, la que más azúcares tiene es la leche de arroz, que yo no la recomiendo. Pero luego la siguiente sería pues espelta, avena, otros cereales, ¿no? Ahí hay una cierta cantidad de azúcares simples que tomamos, por ejemplo, en una leche de arroz, pues hay 7 gramos de azúcar por 100 mililitros de leche. Quiere decir que si yo me bebo una taza de 250 mililitros de leche de arroz, ya estoy tomando pues casi 16, 17 gramos de azúcares simples, ¿no? Entonces, claro, esto unido al azúcar, o sea, a la cafeína, pues no es lo ideal, ¿no? El pico de glucosa que produce. Entonces, ¿qué Entonces, bebida leche de vegetal almendra, no recomiendas? ¿Bebida vegetal de coco, de almendra? ¿Cuál sería la de, que tiene menos de azúcar? coco, de almendra, de cáñamo, de nuez, de avellana, todas las que sean de un ingrediente que tiene grasas, que van a ser frutos secos y Frutos semillas. secos. La de soja no la recomiendo. Yo tampoco. Esta tampoco. Es muy complicado digerirla, tiene otros inconvenientes, tiene fitoestrógenos. Entonces yo la que suelo utilizar es la de almendras, que la hago en casa. Y me gusta mucho, aunque no sea para todo el mundo, la horchata. Pero la horchata hecha con agua y chufas. O sea, no le añado azúcar. Esa la hago mucho para mi hija porque le encanta, pero la horchata sí que tiene un cierto contenido de azúcares, por eso es dulce incluso sin añadirle nada. Por Pero bueno, ejemplo, Elena, si yo quiero hacer leche de almendras, ¿qué hago? Agua, almendras y lo bato. Ahí ya tengo leche y lo cuelo, y lo exactamente. cuelas. Entonces, Interesante. hay bebidas vegetales comerciales que no están mal, pero para mí, claro, no es superable hacer la bebida de almendras en casa, esto todos mis alumnos lo dicen. Poner las almendras toda la noche en agua porque por la mañana cuando yo voy a triturar las almendras ya estarán más hidratadas, más blanditas y va a quedar la leche mucho más rica. Y ahí podemos añadir un trozo de piel de limón, canela, Qué bueno. vainilla, mil cosas. Es decir, mejor meterle canela que azúcar de coco, por ejemplo. Porque la leche Por de almendras en supuesto, este caso ya es dulce. Ya es ligeramente dulce, ¿no? Le pones por canela supuesto. para que esté un poquito más dulce y ya está. Yo siempre recomiendo, si se puede tomar el café sin endulzar, Alex, mucho mejor. Sí. Porque el café tiene ese efecto estimulante en el sistema nervioso que ya produce hiperglucemia, si además le añado azúcar o le añado leche de vaca, que también son susceptibles de producir hiperglucemias, pues el problema digamos que se magnifica. Entonces canela, perfecto. Canela, el Perfecto. cardamomo, va muy bien con el café también. Cardamomo. Cardamomo. Mira, voy a apuntar esto. Lo que estoy aprendiendo Pero contigo, Elena. bueno, Y para lo que eso vais a estoy. aprender con Elena, recordad, en este reto gratuito, tengo aquí apuntado, Y el reto sobre todo gratuito disfrutando de comer. regula tu glucemia, disfruta de más salud, vitalidad y alegría, que tendrá lugar este reto gratuito, recordad, del 20 al 27 de septiembre, que constará de 3 encuentros en directo vía Zoom y además también tendréis un grupo de apoyo en Telegram, todo gratis. Para inscribiros, fácil, entráis en elenacarrió.es, la dirección web que tenéis ahí apuntada, elenacarrió.es, y allí os podréis inscribir a este reto gratuito, regula tu glucemia, disfruta de más salud, vitalidad y alegría. Eso Elena, es. la verdad es que seguiría hablando mucho más contigo de nutrición, porque es un tema que me apasiona, pero Yo ya también, habrá yo no otros me canso. momentos, otros días. Elena, Claro que muchas sí. gracias por estar en Galaxia. Muchas gracias a ti, Alex, un placer.